Yo aprendí con Robert que hay tres áreas: el ser, el hacer, el tener. El que se enfoca en el tener no tiene ningún problema en quitarte lo que tú has construido. El que se enfoca en el hacer, toda la vida va a trabajar por dinero. Tú te tienes que educar. Lo invisible es lo que te lleva a materializar lo que te rodea. Eso es el ser. Lo que tú primero puedes conseguir en tu mente, luego lo puedes tener en tus manos. Una persona que es rica se ha entrenado en manejar mejor su dinero. Es una oportunidad que hoy en día todos tenemos. Yo lo que veo es que, como dice Fernando, hay que trabajar la mente, hay que trabajar nuestras emociones, hay que trabajar nuestro espíritu. ¿Cuál fue ese punto en el negocio, en su vida financiera, etcétera, que dijo, uy, esto está difícil, y que viendo hacia atrás dijo, Dios me sacó de ahí y lo hice de esta y esta manera? En nuestros países, Perú, Colombia, República Dominicana, Argentina, etcétera, en toda Latinoamérica, dicen, bueno, los ricos son los malos, los pobres son los buenos, y la única manera de ser rico o es vendiendo droga, o es robando, o es haciendo trampa. ¿Cómo es posible que hoy en día, Alejandro, tú estás ayudando a las personas a salir de eso, y Fernando tú también, de manera correcta, y cómo podemos evitar el hacer trampa y alejarnos de ese tipo de personas? Querido Fernando. Fíjate, hay una gran diferencia entre beneficiarse de los demás versus agregar valor a la vida de los demás. ¿No es cierto? Entonces, el que busca hacer la trampa es el incompetente, el que sabe que es un pasivo. Entonces, ese es amigo de lo ajeno. Yo aprendí con Robert que hay tres áreas, ¿no? El ser, el hacer, el tener. El que se enfoca en el tener no tiene ningún problema en quitarte lo que tú has construido. El que se enfoca en el hacer, toda la vida va a trabajar por dinero. La gran digamos, virtud está en el reino de lo invisible, lo que no puedes ver ni tocar. Eso es el ser. Tú te tienes que educar, tienes que tener un reconocimiento a que existe un ser superior, pedirle que te ayude. Y lo invisible es lo que te lleva a materializar lo que te rodea. Por ejemplo, cuando tú compras algo, esa es la materialización de lo que va por dentro, ya sea bueno o malo. Entonces, a mí me gusta por eso siempre saber reconocer que el éxito está en el reino de lo invisible. Lo que tú primero puedes concebir en tu mente, luego lo puedes tener en tus manos. Entonces, entonces los que se enfocan en que los ricos, los pobres, esos son los resentidos. Y el resentimiento es como tomarse un trago de veneno y esperar que el otro se muera. Al único que le va a hacer daños a ti. Más bien los ricos son generosos, generan empleos, modernizan la vida mediante la tecnología, ¿no es cierto? Son creadores de prosperidad. Entonces, y los que hacen ese señalamiento, pero los pobres, tú mismo te pones la etiqueta de pobre. ¿Por qué no te educas para ser rico? ¿O por qué no te educas para ser emprendedor? ¿Qué cosa es el emprendimiento? ¿Qué provee Alejandro? Una solución. ¿A qué? ¿A la pobreza o a la prosperidad? Si tú estás estancado y no tienes dinero, o si estás en un país con un dictador, puedes, mediante el internet, recibir la clase de Alejandro, invertir desde donde todo el mundo está jodido con un dictador y construir tu libertad. Él ofrece una solución a las limitaciones de la gente, ¿no es cierto? O si estás discapacitado, no puedes hacer un trabajo físico, claro, ¿no? Él te enseña a invertir en opciones, un proceso. Yo lo que le enseño a la gente es a construir su libertad, a ser arquitecto de su destino, no víctima, sino héroe de su historia. Totalmente, totalmente. ¿Qué opina entonces usted de esa gente que dice los ricos son malos, los pobres son buenos, y intentan hacer trampa en todo el proceso de la vida para seguir adelante sin importar a quién pisotea en el camino? Bueno, esas son cosas que uno tiene que preguntarse. Por ejemplo, yo te preguntaría, querido José, ¿tú dónde prefieres trotar? Un ejemplo. ¿Por donde vivo yo, por donde vive Fernando o en Liberty City?
Yo no sé dónde queda Liberty City, pero voy a escoger... Pero suena mal, ¿no? Sí, suena mal. Suena como... Bueno. Me sonó como Resident Evil. En Raccoon City, que había un montón de zombies. Exacto. Entonces, yo pienso que todas las cosas malas pasan en entornos deprimidos, ¿ves? Yo he tenido la oportunidad de hablar con futbolistas que han jugado en Europa y ellos a veces me llaman, preguntarme cosas. Y en una de esas yo le pregunté a uno, ¿por qué tuviste éxito? Y él me decía, porque me salí del barrio donde nací. Yo no quería estar entre delincuentes, drogadictos, un montón de cosas, porque para eso te deprimen, ¿sí ves? Y empiezas a buscar las cosas malas, las drogas, el alcohol, la indisciplina, todas esas cosas pasan en esos entornos. Y él se fue a jugar fútbol, que ya tenía su don, ¿cierto? Con las personas que tenían dinero, uniformes, esa dignidad, ¿ves? Practicar los deportes así. Entonces, yo pienso que esto de que unos son buenos y otros son malos, la cosa va mucho más allá. Una persona que es rica se ha entrenado en manejar mejor su dinero, que es una oportunidad que hoy en día todos tenemos, ¿ves? Podemos leer, podemos escuchar audios, podemos asistir a entrenamientos, podemos crecer en nuestra mente y convertirnos como esa persona. A mí, por ejemplo, de hecho, los vecinos de dinero me tocan la puerta, les llama la atención, mira, ¿me puedes explicar tal cosa? Estaba considerando comprar esta. Y tú dices, viene una persona digamos, de Europa a tocarme la puerta, un hispano a preguntarme cosas. Entonces uno dice, qué bonito eso, ¿cierto? Como claro. Exponente porque yo le digo a los alumnos, todos somos embajadores hispanos. La gente no está mirando, de hecho, si nos vamos allá, si Josué es de República Dominicana o Fernando es de Perú o yo nací en Colombia, están mirando, es hispano. Y nosotros no nos podemos hacer quedar mal entre nosotros mismos, ¿ves? Entonces, yo lo que veo es que, como dice Fernando, hay que trabajar la mente, hay que trabajar nuestras emociones, hay que trabajar nuestro espíritu, que es el que nos permite comportarnos correctamente. Repito, no es que uno no cometa errores, pero ese comportamiento se ve en todo lo que tú haces, sea un proyecto, sea un libro, la puntualidad, el cumplir la palabra, el hacer las cosas bien. Yo te digo que para mí el que hace trampa y el que juega sucio no triunfa. Mi testimonio de vida es, yo no he tocado armas, drogas, ni he hecho trampa para conseguir lo que tengo. Todo ha sido limpio. Mis inventos o descubrimientos en la bolsa de valores, todos estuvieron alguna vez en una servilleta. Todos fueron algo que yo escribí en medio de la dificultad. Que la dificultad es temporal cuando trabajamos, lo que decía Fernando, esa zona invisible. Cuando no trabajas eso, la dificultad o la prueba se vuelve eterna. Entonces, si yo trabajo mi mente, si cambio mi energía y hago, ¿no? Hay que hacer cosas, hay que comprar una casa, hay que hacer el curso, algo tienes que hacer. Y esa fe es la que yo pienso que todas las personas ricas que se han hecho en un proceso han tenido más fe, más acción, más determinación, han renunciado a cosas. Por ejemplo, en mi caso, en lugar de ir a fiestas, voy a leerme el libro Padre Rico, Padre Pobre. En lugar de ir a unas vacaciones de yo no sé cuántos meses, voy a comprar propiedad raíz. ¿Y para qué? Para que el futuro sea mejor. Mi papá tiene 98 años. Su plan no funcionó. El plan de la jubilación, de todas estas cosas. Y fue un buen empresario. Pero no tenía educación financiera. Esa fue la lección que yo tenía que aprender. Mis hijos dicen, oh, mi papá es un genio en las finanzas. La palabra la ponen ellos, yo no me considero así. Lo que yo he hecho es aplicar unos principios que son infalibles. Si tú los practicas, pasa lo mismo. Si él los ha practicado, le pasa lo mismo. Si practicamos los mismos principios, la recompensa viene, ¿ves? Y eso es lo que la gente tiene que aprender. Sí, me gusta mucho eso. Quiero hablar ahora, mencionaron al principio que
hubieron momentos en los cuales Dios los salvó. Momentos en los cuales estaban abajo y lograron salir airosos de una prueba específica. Entonces, quiero hablar de esa parte porque las personas también viendo esto dicen, no, porque Fernando tiene propiedad raíz y millones de dólares en real estate y esto y lo otro. Alejandro también. Y bueno, esos son ellos que tuvieron suerte o lo que sea. Pero yo no puedo hacer lo mismo por X o Y razón. ¿Cuáles fueron o cuál fue ese momento que usted dice, uy, ese momento puntualmente me recuerdo yo muy, muy bien que yo no sabía cómo iba a salir de ahí? No sabía cuál era el plan de ejecución. No sabía ni siquiera si iba a estar vivo mañana. ¿Cuál fue ese punto en el negocio o en su vida financiera, etcétera, que dijo, uy, esto está difícil? Y que viendo hacia atrás dijo, Dios me sacó de ahí y lo hice de esta y esta manera. Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo de todas las batallas, ¿cuál es la número día, uno? por semanas, por categorías. De todas las batallas, ¿cuál es esa más grande, esa número uno? Sí. Usted dice, ush, esa Sí. fue difícil. No, lo tengo clarísimo. Fíjate, yo tenía como 6 meses de haber llegado aquí a vivir a este país, a Estados Unidos, y en mi comedor había una mesa de plástico de Home Depot y 4 sillas de plástico también. El set lo compré en oferta, $55 me costó, hasta ahora me acuerdo, ¿no? Wow. Y todo lo tenía metido en mi empresa de logística, Uh-huh. ¿ok? Entonces, mi cuñada, te estoy contando algo personal, Uh-huh. va a dejar de ser personal porque lo Sí. estamos compartiendo, pero uno tiene que ser vulnerable, ¿no? Sí, Y mostrar sí. su dolor. Entonces, mi cuñada vino a visitarme para la Navidad. Un 28 de diciembre estábamos conversando con mi cuñada, su esposo, y falleció en mi apartamento. Ush. ¿Ok? Y ella vivía en Atlanta, en Georgia, y tenía 2 hijitos de 8 y de 10 años. ¿Ok? Ella también recién había llegado a este país. Entonces, no dudé un segundo y me la traje a vivir conmigo, con sus 2 hijos. Entonces, yo tenía un apartamento de 1 habitación y me mudé a uno de 2 habitaciones, vivía en Doral, porque como dice Alejandro, hay que estar rodeado de prosperidad. Uh-huh. Tenía mi mesa de plástico, pero vivía en Doral frente a un lago, estaba bien, yo sabía Claro, que eso para era empezar, muy transitorio. bueno. Entonces le pedí a Dios que me ayude, ¿no? Porque era un gran reto traerme a mi cuñada, después se fue a trabajar conmigo, con sus hijos. Fue un momento muy difícil, muy angustiante, pero de paz interior, de saber que uno tiene que creer en uno mismo. Tú no ver la cuenta bancaria con dinero, eso lo hace cualquiera se puede sentir seguro así. Donde tú sacas realmente tu carácter es cuando la vida te pone un limón y tú haces una limonada. O cuando estás frente a la incertidumbre, porque en la adversidad es donde se forja el éxito, en la adversidad. Y cuando tú te sientes incompetente, es cuando se muestra la fe, porque tienes una situación que te rebasa, que te desborda. Entonces, ese fue el momento que marcó mi vida y dije, me podrán poner la muralla china, la paso por arriba, me subo a un dron, Sí. la paso por abajo, pero lo voy a lograr. Y esa adversidad fue el combustible y mi éxito, porque no podía fallarle a mi familia. Me encantó eso. Y para ti, Alejandro, ¿cuál fue ese punto que tú dijiste, ush, esta batalla y esta guerra está muy dura y no tengo idea de cómo voy a salir de aquí? Yo pienso que la historia de mi vida, y si me permite 5 minutos, Sí, claro, o sea, adelante. a mí me ha pasado que yo he tenido que superar obstáculos toda mi vida, ¿ves? Yo soy un mata gigantes profesional. Mata, gigante, Sí. me gustó esa. Sí. Sí, yo los he desgollado a todos. Pero profesional. O sea, yo maté al gigante del cigarrillo, del alcohol, de las drogas, de la indisciplina, de la pereza, de todo eso están desgollados. O sea, asesinados por uno que mide 5'7".
Entonces, esa ha sido la historia de mi vida, José. Matar gigantes. La pobreza es un gigante. Pero tú la puedes superar, ¿ves? El desánimo, todas esas cosas, los malos hábitos, la misma cultura es un gigante. Que la cultura, ¿verdad?, tiene atrapado al 99% de Latinoamérica en una mentalidad de pobreza. Cuando tú llegas y lo asesinas a ese gigante, entonces ya te bajes con la riqueza, con la abundancia, con la satisfacción, con el logro. Y esa ha sido la historia de mi vida desde niño, ¿ves? Yo era el alumno más desaplicado. En la primera etapa, en mi historia, que todas las historias son distintas, pasé de ser el último a ser el primer estudiante. Luego me di cuenta de que por ahí no era, entonces tuve que matar al gigante de los intelectualoides, ¿no? Sí. Porque eso era yo. Hay gente que El estudiante A. El estudiante A, yo me volví el mejor. Pero esa disciplina, ¿verdad?, yo la utilicé después para volverme rico. O sea que ese proceso de llegar de la indisciplina a la disciplina me sirvió, ¿sí ves? Luego, cuando empiezo a emprender y esos proyectos no salen, o salen al principio y luego lo pierdes todo, y vas 1 millón arriba y ahora estás 1 millón abajo. Por eso te digo que no importa si la persona está de última. Yo estaba, imagínate que a mí el mundo entero me llevaba $1 millón de ventaja. Estaba $1 millón en deuda. En deuda. O sea, hasta el ser más, más escaso del mundo estaba delante mío. ¿Ves? Y lo mismo con Robert y lo mismo le ha pasado a Fernando. De últimos. Pues la misma Biblia dice, los últimos serán ¿qué? Los primeros. Los primeros. Y viendo yo, o sea, en mi historia y en el momento en que logré la libertad financiera, la riqueza y todo eso, de -1 pasé a muchos millones positivo. Que hay gente que alardea estas cosas. No, yo toda la gloria se la doy a Dios y son mis activos y mis cosas. Y cada vez, yo ya si pare de hacer cualquier cosa, van a seguir creciendo por sí solos. ¿Ves? Y en el negocio también tuve pruebas, estancamientos. ¿Te pasó a ti también? Sí, estancamientos. Claro. Una primera ola. Luego, entonces, yo recuerdo, y aquí voy a hablar de las señales divinas, no sé si ya lo había comentado, a mí señales divinas, o sea, yo he tenido conciertos de rayos ahí al frente de mi casa, dados por Dios, o sea, se encerró una nube, una cantidad de rayos, yo lo tengo grabado, y era una sinfonía, como haz de cuenta, como Close Encounters, sí. Era pero con Dios, ¿no? Y yo decía, Dios santo. ¿Y sabes yo qué hice? Paré de hacer todo y me puse a verlo. Porque era para mí. ¿Ves? Los delfines. Cuando llegué aquí a Miami, la visita de los delfines. Estando en la playa con mis hijos, salió un arcoíris así. Debajo era de día. En esos días, hace poco, después de una tormenta, hubo un fenómeno parecido. Sí. De arriba era de noche. Llegó sardinas, como millones de sardinas, pues yo no tenía, Fernando, yo era de $100 diarios, ¿no? Una cosa así, pues lo más bajo. Recién llegado a los Estados Unidos, así como Fernando también. Las sardinas eran tantas que yo las escuchaba. Caían en el pecho, así. Yo las podía coger así, y luego llegaban las gaviotas y me volaban a la altura de la oreja. Y yo decía, Dios mío, ¿sabes yo qué dije? Dios mío, me voy a volver millonario. Es la señal de Dios que te dice, te estoy bendiciendo ahora mismo. Si este clip del podcast Actitud Millonaria te ha gustado y quieres ver el episodio completo donde compartimos exactamente eso y muchísimo más, lo único que tienes que hacer es darle clic aquí a este video. Y si quieres aprender cómo te puedes convertir en un vendedor digital que hace un mínimo de $100,000 en los próximos meses, incluso si no tienes seguidores hoy en día o incluso si nunca has tenido un negocio en línea, dale clic a este video de aquí, que es un entrenamiento gratuito que te muestra paso por paso exactamente cómo hacerlo.